Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Somos Claudia Jacinto y Verónica Milenar. Y bueno, estamos acá en Argentina, presentándonos ya por segunda, tercera vez en la RIED. Ahora somos investigadoras de CONICET de Argentina y trabajamos en un grupo que es el Programa de Estudios de Juventud sobre Juventud, Educación y Trabajo. Venimos trabajando hace tiempo sobre educación técnica y formación profesional y ahora entonces les vamos a presentar los resultados parciales de un estudio que hicimos sobre el tema de educación técnico profesional y género, más en particular sobre formación profesional y género. Este estudio se desarrolló durante 2017, 2018, en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro estudio está relacionado con otros 4 desarrollados en otros lugares del país. Hicimos una investigación colaborativa, pero acá nosotras vamos a presentar en particular los resultados de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que se está viendo bien, así que sí, bueno, todo. Dicen, bueno, que se escuche sobre todo. Que se escucha bien. Bueno, entonces, a esta investigación, me olvidaba de decirles, fue financiada por el Fondo Nacional de Investigación en Educación Técnico Profesional. Bueno, en principio, y tal vez para los que no son de Argentina, una breve nota sobre qué es la formación profesional en Argentina, en particular la formación profesional que estamos trabajando, presentando en este caso, ¿no? En Argentina la formación profesional es una vía paralela a la educación técnica de nivel medio o de nivel superior. Es una formación no propedéutica que desarrolla familias profesionales. En términos generales, el público de la formación profesional incluye egresados de secundaria, o sea, no tiene un requisito de nivel educativo previo, aunque la mayoría de los cursos piden el nivel secundario, puede ser general, no necesariamente técnico, y actúa entonces en formación inicial y continua de jóvenes y trabajadores. A partir de familias profesionales. Entonces, este es el ámbito en el que nosotros desarrollamos el estudio. Nuestro foco fueron entonces trabajar sobre las cuestiones de género vinculadas a la formación profesional. Nuestro punto de partida fue pensar que esta dimensión de género es una dimensión transversal que ilumina el análisis de las relaciones entre formación profesional, formación para el trabajo e inserción laboral, y que además articula un nivel entre las estructuras sociales y la igualdad de oportunidades, ¿no? El género es una de las dimensiones vinculadas a la igualdad o desigualdad, más bien en este caso, de oportunidades. Bueno, tenemos un poco de viento, no sé si lo llegan a escuchar. Sería tormenta acá en Buenos Aires. Sí, el quinto, sexto. Bueno, entonces, tal vez este tema ustedes lo han escuchado en nuestras investigaciones y vamos a ir a algunos de los puntos de partida. Lo primero que hicimos fue una revisión bibliográfica sobre el tema y lo que primero aparece en relación al género son las desigualdades. Las desigualdades de género se manifiestan, responden, por supuesto, a estructuras patriarcales, a diferencias históricas, sociohistóricas, y se manifiestan a través de diferentes tipos de segregaciones. En la educación técnico-profesional, en principio, lo primero que aparece, sobre todo en el caso de la formación profesional, es una gran segregación entre las especialidades. O sea, hay especialidades que responden a ciertos estereotipos de género y algunas parecen adecuadas para varones y otras adecuadas para mujeres. Eso en la Argentina es muy fuerte. La distribución por género de la formación profesional, de la matrícula de formación profesional, muestra esta segregación fuerte.
Otra de las dimensiones que ha sido analizada y planteada por los autores que estudiaron previamente y elaboraron teóricamente el tema, tiene que ver con los códigos de género desarrollados en la formación profesional que producen y reproducen estereotipos. Esto aparece muy reiteradamente en las investigaciones, se ve en las estrategias de selección, se ve en las representaciones sobre qué puede hacer una mujer, qué puede hacer un hombre, y entonces les va a resultar, digamos, habitual de escuchar alrededor de que las mujeres son más prolijas, las mujeres son más adecuadas más flexibles a las condiciones, más con otro tipo de competencias sociales, y los varones vinculados a los estereotipos de fuerza, especialmente, y representaciones de ese tipo. Entonces este estado, digamos, de la investigación y de la bibliografía que había mostrado cómo esto aparece, y aparece de manera muy sutil, porque en realidad uno de los problemas para estudiar género es su invisibilización. Digamos, la gente, nosotros, los actores, digamos, actores nosotros, a los agentes que están construyendo las instituciones educativas, en este caso las políticas, lo primero que pasa es que no reconocen las diferencias de género, no reconocen estos estereotipos. Y esto se debe a una naturalización, como decíamos, de la incorporación de códigos de género. A ver, acá nos está llegando un mensaje. Parece que hay algún problema. Se escucha en simultáneo ambas exposiciones. El video de Verónica y la conversación de Claudia. ¿Nos ven a las dos? A ver. ¿Estará pasando el tuyo anterior? A ver, vamos a ver si solucionamos este problema por nuestro apoyo técnico. Igualmente entendemos que está todo bien, o sea, sí, que está transmitiendo, sí. Y nos ven a las dos, y en principio yo no estoy hablando, o sea, si me escuchan hablar sería porque algo raro claro, está pasando. Algo está pasando, sí. Hola Estela, y vemos que es Estela Barba que nos está haciendo ese comentario. No, sí, así que me dicen que se escucha bien y que se ve ok, así que seguimos. Se ve que fue en algún momento. Bueno, entonces decía el problema de... gracias. El problema vinculado a la invisibilización, que es lo que hace también que sea particularmente difícil verlo, reconocerlo, y en realidad, en la realidad argentina, como vamos a ver enseguida, otra cuestión que opera cuando uno quiere estudiar los fenómenos de género es que está, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es que está instalado una especie de la conducta o las respuestas políticamente correctas en torno a género. Entonces es más difícil escarbar y tratar de ver cómo se plantean los estereotipos, y esto nosotros lo hicimos trabajando con muchas técnicas, hablando con muchos actores para tratar de hacer emerger el tema. La fuerza de los estereotipos de género, nos dicen los autores que revisamos con anterioridad, incluso contribuyen a que las instituciones de alguna manera los internalicen también y que contribuyan a la regulación de los vínculos entre las expectativas y los requerimientos del mercado de trabajo. Porque como vamos a ver, si bien las instituciones se hacen planteos en los temas de géneros, el lugar donde los estereotipos permanecen fuertes es en el mercado de trabajo, aún en países que están teóricamente más avanzados en términos de la equidad de género en otros aspectos.
Y eso lo muestran las investigaciones sobre formación profesional. Las investigaciones muestran fuertemente que en la inserción laboral los varones tienden más a conseguir empleos vinculados a lo que estudiaron, que tienen mejor inserción en relación a los cursos, mejor acceso a puestos en relación a los cursos. Bueno, ustedes dirán, y como nos dijimos nosotros, ¿qué se hace cuando uno tiene que investigar formación profesional y género y tiene un estado del arte, como decimos nosotros, tan claro, ¿no? O sea, mucha gente, no tanta, pero hay un conjunto de investigaciones desarrolladas sobre este tema, y en realidad coinciden en la permanencia de los estereotipos de género, coinciden en la permanencia de estas desigualdades en torno a género. Y entonces esa fue una de las cuestiones que nos planteamos, una apertura que nos permitiera decir algo nuevo sobre género, y eso también nos llevó a nosotros a ampliar nuestra mirada. Bueno, paso entonces ahora a las preguntas de investigación y un poco el contexto para que podamos comprender algunos de los resultados. La estructura de la exposición va a ser esto de mostrarles un poco la metodología que utilizamos, va a ser hablar algo del contexto en el que fue hecha esta investigación, hablar de los estereotipos y después hablar de las aproximaciones institucionales y algunas conclusiones. Nuestras preguntas iniciales fueron: ¿cuáles eran las disparidades de género vinculadas al acceso a diferentes especialidades, incluyendo las estrategias de autoselección? Porque mucho de lo que opera es en realidad producto de procesos de selección previos al ingreso a la formación profesional, que selecciona cursos, como decíamos, adecuados para varones y para mujeres. Después, las motivaciones, expectativas tanto de hombres y mujeres en relación a los cursos, las expectativas de hombres y mujeres en relación a su futuro empleo y las estrategias de los géneros. Quisiera decir, también pensando en tal vez quienes no son de Argentina y nos están escuchando o nos escucharán, que estos temas en Argentina hoy y desde hace años no se pueden analizar fuera de la presencia de una agenda de género pública que imprime la agenda, como decía, pública desde el comienzo de la democracia ya por los años 80. Para que ustedes tengan idea, en nuestro país, y mucho gracias a la fuerza de los movimientos de mujeres, el avance de la agenda de género ha sido muy, muy importante, sobre todo de la agenda legislativa. Ya desde el año 85 se establece una ley de patria potestad compartida, se avanza hacia el divorcio vincular, cupo femenino en el poder legislativo. En 1994 hay una ley de protección contra la violencia familiar. A principios de los años 2000 se instala una conciencia pública, digamos, como proceso sobre el femicidio. Durante los años 2000 se produce una extensión territorial de los movimientos feministas, se establecen protocolos contra la violencia. En el año 2006 hay un hito muy importante que es la aprobación de una ley de salud sexual integral muy progresista, que toma una concepción muy amplia y compleja de la cuestión de género y que promueve que las instituciones educativas la desarrollen, matrimonio igualitario y, digamos, en 2010, y por ahí los eventos más significativos de la agenda reciente fueron en el 2006 la fuerza que cobraron a nivel de movimiento en
la calle, con una fuerte presencia mediática, el movimiento que se llama de Ni Una Menos, que está relacionado a la violencia, a la protección contra la violencia de género, que cobró entonces una nueva visibilidad por esos años, y a partir de entonces está fuertemente instalado, sobre todo en la agenda de todo el país, pero muy visible en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades. Y tuvimos una nueva gran movilización el año pasado en torno a la discusión de la ley de interrupción legal del embarazo. Fue una ley que tuvo media aprobación de las cámaras y que sigue fuertemente en la agenda pública. Decimos todo esto porque, a pesar de que nuestras primeras intenciones en torno a la investigación había sido dar un enfoque más bien tradicional y tomando como punto de partida las investigaciones previas, lo que vimos en campo estuvo fuertemente relacionado a la presencia de esta agenda. Entonces, voy a entrar a la metodología que desarrollamos en este estudio. En el caso de la formación profesional, nosotros trabajamos con 4 centros de formación profesional que están en la ciudad de Buenos Aires. Después Vero les va a dar algunos detalles del tipo de centros, de qué se trata. En estos centros nosotros hicimos diferente tipo de entrevistas a directivos, docentes, observación de clases. Organizamos grupos focales de varones y de mujeres y desarrollamos para discutir sobre los estereotipos de género, cómo veían las acciones de género, etc. Y al mismo tiempo hicimos una encuesta a los estudiantes y las estudiantes. Entonces, un conjunto de datos que nos permitió estudiar en profundidad estas instituciones. Privilegiamos 2 tipos de cursos: los cursos vinculados a estética y los cursos vinculados a informática. Y algunos de los resultados que les vamos a comentar tienen que ver con la comparación entre estos 2 cursos, ¿no? Tenemos la rama de estética con fuerte prevalencia de mujeres, y respondiendo tal vez justamente a un estereotipo vinculado a que son las mujeres las que ocupan este terreno, y la rama de informática, una rama donde más bien la historia muestra mayor segregación de las mujeres, en este caso no tanto por la cuestión de fuerza, sino por otro estereotipo que está alrededor de las capacidades de las mujeres, y es que los varones tienen más capacidades lógicas, matemáticas que las mujeres, ¿no? Entonces, comparamos estos 2 cursos, estos 2 tipos de cursos en realidad, que entonces son muy contrastantes. Voy entonces a entrar ahora, antes de pasarle la palabra a Vero, en la cuestión del que encontramos sobre motivaciones y expectativas alrededor de los cursos. Los 2 grupos, o sea, tanto uno como informática como estética, digamos, el estudiantado no eran solamente jóvenes, sino que tomaban más bien un tramo, iban desde los 20 hasta los 40, 50, un poco más, ¿no? Convivían jóvenes y adultos. En el caso de las mujeres de informática, solían tener un nivel educativo ya terminado, la educación secundaria, e incluso en algunos casos la educación universitaria. Es decir, estaban buscando en la formación profesional una herramienta de formación continua que la pudieran articular con su formación previa. En muchos casos querían dedicarse unas y otras al autoempleo, mejorar sus empleos en el futuro y también adquirir capacidades y competencias para nuevos empleos. O sea, la relación con el empleo o con el mejoramiento del empleo estaba presente en unas y en otras. Lo que pasa es que el lugar, desde el punto de vista de la trayectoria educativa y formativa, era bastante diferente, porque en el caso de las mujeres de estética, eran mujeres que más bien
aunque algunas tenían secundario, había también algunas con primario, y lo que se observaba con solo nivel primario o con secundario incompleto, y lo que se observaba es que ahí había un camino de búsqueda de una ocupación que generara ingresos. Algunas tenían experiencia en el mercado laboral, incluso en el rubro, y algunas formaban parte de habían hecho una secuencia de cursos dentro de esa familia ocupacional, y entonces se estaban perfeccionando, y había en el grupo una fuerte relación con lo grupal, ¿no? Que esto es algo que aparece muy fuerte también en ambos grupos, digamos, este espacio de, como decimos ahora, de sororidad que se daban estas mujeres que trabajaban unas con otras, que se contenían unas con otras. Ahora bien, dados sus perfiles previos también, en las mujeres estéticas aparecía como clave en lo que nos decían, que el curso les daba confianza en sí mismas, que de alguna manera había restituido esa confianza en la capacidad de aprender, y que había trabajado, que era un espacio de diálogo y de sostenimiento en situaciones incluso relacionadas a la esfera doméstica. O sea, el sentido de la participación en el curso no era solo esa finalidad laboral, sino la propia experiencia vital alrededor de el curso, y les había llevado en varios sentidos a cuestionar, por ejemplo, la división sexual del trabajo doméstico, y en algunos casos incluso cuestiones vinculadas a la violencia doméstica. Después vamos a ver cómo las instituciones aportaron a estos discursos que encontramos en las mujeres que entrevistamos y que participaron de los grupos focales. En el caso de las mujeres de formación de informática, esto no aparece tan claro. Hay un enfoque más directo hacia las competencias técnicas que les provee el curso, y por otro lado, ellas manifiestan más fuertemente una crítica a las visiones estereotipadas acerca de sus capacidades que detectan en algunos profesores de los cursos, y al mismo tiempo son más reactivas a los argumentos, diciendo que las mujeres tenemos menos capacidades lógico-matemáticas, ¿no? Estas mujeres con su propia trayectoria estaban mostrando lo siguiente. Alrededor de las expectativas sobre el futuro empleo, las mujeres de estética aparecen mucho más optimistas en torno a su futuro empleo. Lo que ellas viven como el mayor obstáculo que tendrán en el futuro es poder articular la esfera doméstica con el trabajo. Por eso muchas piensan en un trabajo de autoempleo, muchos piensan en que tal vez pueden armar algo en su casa, en fin, está una fuerte tendencia a ser las únicas que se encargan de las tareas al interior del hogar y de todas las tareas de cuidado en torno a la familia, y entonces su problema futuro es más bien ese. En el cambio, las mujeres de estética suelen ser mujeres que ya trabajan fuera del hogar, aunque también asuman responsabilidades domésticas, y lo que aparece es una crítica y una visibilidad de un fenómeno que, si uno lo mira desde el mercado del empleo, existe, que es que el 50% de ellas creen que los hombres van a estar en mejores condiciones de acceder a empleos utilizando las competencias que están desarrollando en estos cursos. En informática, ¿no? Sí, informática, perdón, sí, porque es que bien parece, ¿no? Sí, de informática, o sea, las mujeres de informática que ya trabajan y que ya vienen desempeñándose en tareas, en algunos casos incluso profesionales. Imagínense que tenemos, por ejemplo, una médica dentro de las mujeres que hemos entrevistado. Entonces,
estas mujeres son más críticas sobre que los hombres van a tener mejores oportunidades que ella y, sin embargo, algunas de ellas tienen confianza en que en este mercado, en el informático, van a lograr insertarse y que ya no hay tantas diferencias. Bueno, entonces, por mi parte voy dejando aquí para pasar a Verónica la palabra. Sí, yo me concentro más en lo que nosotros pudimos reconocer, identificar de estrategias institucionales de los centros que analizamos, que indagamos, que como comentaba Claudia al principio, fue, digamos, algo más bien sorprendente lo que nos pasó en el trabajo de campo, donde todos los temas de género estaban realmente en la agenda, incluidos en la agenda de algunos centros de FP, y de nuestras investigaciones previas siempre nos marcaban que los temas de género no aparecían, no se explicitaban en las instituciones y nos encontramos con una emergente que entendemos que es incipiente, que es en algunos centros, pero que vale la pena rescatar y resaltar de algunas estrategias que lo que se ve es que son en algunos casos más puntuales o menos institucionalizadas y otras que han logrado como un nivel mayor de institucionalización. Nosotros tomamos centros muy variados, ¿no? Los centros que son considerados los puros, que son gestionados mismos por la jurisdicción de la ciudad, y en otros casos centros que están conveniados con sindicatos. Así que también eso incorporaba algunos temas puntuales, bueno, de estrategias institucionales vinculadas a la acción sindical que se transferían al plano del centro de FP. Entonces, una cosa que yo quería como decir de lo anterior es que los cursos de estética tienen esta particularidad que se trata de cursos donde hay muchísima presencia de mujeres, estaba viendo algunos porcentajes, ¿no? En los centros de FP que tomamos los cursos de estética, casi el 94% son mujeres de los cursos, 94%, y en el otro centro el 92% son mujeres de los cursos. Y en esos cursos tan feminizados, además, se trata de un oficio que se aprende muy vinculado a la intervención en el cuerpo, ¿no? Porque tomamos cursos como maquillaje, pero también estética corporal, estética facial. Entonces hay mucha intervención en los cuerpos y hay como, digamos, un trabajo también de exposición física. Y eso hace que, digamos, sea muy importante entonces lo que sucede entre mujeres, de cuidarse, de embellecerse, de todo un trabajo a nivel físico y estético de ellas mismas, que desde el plano corporal lleva también a plantear como una transformación también subjetiva, cómo posicionarse ellas mismas dentro del grupo, digamos, en el marco del curso, pero también al interior de sus familias. Entonces tiene como una particularidad siendo parte de todos estos cursos tan feminizados, el de estética. Y en el caso de informática, bueno, al revés, con una baja presencia de mujeres. Estaba viendo cursos donde el porcentaje de mujeres es del 26%, más o menos, de los cursos que tomamos, ¿no? Eso hace a una particularidad puntual en relación a los cursos. Y en relación a los centros, lo que nosotros pudimos ver es que, digamos, hay un abanico muy interesante de estrategias así institucionales. Algunos, por ejemplo, que tuvieron una, digamos, estrategia de abordaje del tema de género. Digamos, cuando nosotros íbamos a hacer las entrevistas, sobre todo con directivos y docentes, nos imaginábamos de antemano que ante la pregunta en torno a ¿tienen alguna estrategia explícita de intervención en temas de género? En general nos iban a responder que ninguna. Y la verdad que fue un emergente del campo reconocer que con el detalle de la pregunta aparecían estrategias. Entonces, por ejemplo, una era en relación a la convocatoria de los cursos. Un centro que había hecho toda una campaña de convocar mujeres en oficios típicamente masculinos, masculinizados, y eso, la verdad que habían elaborado folletos, toda una campaña de convocatoria a mujeres a determinados cursos más masculinizados, lindísimas fotografías puestas en esos folletos de mujeres, bueno, un poco como la que estaba en el flyer de esta presentación, mujeres con herramientas, con una soldadora o, bueno, no sé, con elementos de la mecánica. Eso es
interesante estrategia que nosotros notamos. En algunos casos también lo que vimos es que se incorporan algunas estrategias indirectas vinculadas a género, por ejemplo, charlas específicas o talleres vinculados a la violencia de género, por ejemplo, a la salud sexual reproductiva, y que se invitan a las alumnas de la FP, esto sobre todo en el caso de un centro de FP sindical que tenía estas acciones en el marco de sus acciones gremiales, y que entonces invitaban, incorporaban a las alumnas de FP a participar de estos talleres, que después se traducía incluso también en algún equipo que se conforma especializado con estos temas y con un trabajo un poquito más de implementación de algunos talleres y de acompañamiento de algunos cursos específicos donde se detectaban algún caso puntual de violencia. Después también reconocimos, esto por ejemplo es uno de los centros puros de la jurisdicción, digamos que no tiene que ver con las estrategias gremiales, pero sin embargo en este centro, que fue un centro donde más vimos la institucionalización de algunas estrategias de género, tenía que ver con una impronta del mismo centro, un poco por su historia, digamos, un centro muy vinculado a la acción social en el barrio donde está situado en la ciudad y a sus inicios, la crisis del 2001 en Argentina. Entonces, muy vinculado a acciones culturales del barrio donde está situado. Y la verdad es que la impronta misma del curso había llevado a que se hayan organizado, por ejemplo, en ese centro, digamos, agrupar mujeres de algunos cursos para ir juntas al Encuentro Nacional de Mujeres, participar de algunas marchas vinculadas a Ni Una Menos o vinculadas a los temas de género, cierta movilización dentro del centro, incluyendo alumnas, pero también a cierta institucionalización del tema, tanto en el armado de algunos, por ejemplo, una revista del centro donde los temas de género aparecían permanentemente, alguna visita de alguna referente en los temas de género para dar una charla, como también en la conformación de un equipo, en este caso bien institucionalizado, de tutoras para trabajar puntualmente ante situaciones de violencia de género o, digamos, de temas que emergen en relación al género y que se interviene y hay protocolos de acción, se había conformado, digamos, una red con hospitales de la zona y generar protocolos de acción ante situaciones así, de abuso, de violencia. Incluso en este centro se había avanzado en algo que es muy costoso en los centros de FP, que es en la capacitación docente en estos temas. La capacitación docente a docentes mujeres, y docentes donde hay mayoría de alumnas mujeres, pero también se había avanzado en capacitación a docentes varones, bueno, manifestando en los centros alguna resistencia de parte de los docentes varones de participar de estos cursos de concientización en temas de género, pero que habían tenido realmente una incidencia, ¿no?, en el centro, y que se respiraba el tema de género cuando uno entraba. Y incluso algunas estrategias de contenido, o sea, pedagógicas. Por ejemplo, me olvidé decir que uno de los cursos que habíamos tomado es el de peluquería. Un caso que nos encantó, nos pareció muy interesante, era de construir todos los afiches que estaban colgados en las aulas con modelos de mujeres en los cursos de peluquería y de estética, que en general son modelos rubias, flacas, esbeltas, y tratar de incorporar fotografías de mujeres reales, que son las mujeres que participan de esos cursos, que tienen otro tono de piel, otro color de cabello, otra figura, digamos, y poner mujeres reales como en los patrones de belleza de las aulas, y hacer algunas intervenciones en conjunto, por ejemplo, el curso de peluquería con el curso de fotografía, de sacar fotos, algunos peinados, pero los peinados que tenían una digamos, referencia simbólica muy fuerte, como por ejemplo a realizar trenzas conjuntas y colectivas entre las mujeres, trenzas todas mezcladas, y sacar fotos de esa experiencia y hacer una muestra fotográfica con esos peinados.
Digamos, lo que nos encontramos entonces es este abanico de experiencias y que van desde cosas muy puntuales, como por ejemplo una convocatoria, hasta algunas, digamos, estrategias más ad hoc frente a algunos emergentes que aparecían en las aulas. La verdad es que también nos dimos cuenta que los temas de violencia están muy presentes en los centros de FP, sobre todo en el marco de los cursos más feminizados. Y por supuesto también digamos, otros centros donde tienen más institucionalizados algunas acciones muy de la mano de esta nueva escenario de agenda pública de los temas de género que se suman entonces a esa movilización de estos temas. No está presente la incorporación de la ESI dentro de la FP, por más que es una ley que habla de la incorporación de estos temas de educación sexual integral en todos los niveles educativos, y la FP debería estar incluida. No aparece para nada la implementación de temas de educación sexual integral en la FP, y nosotros consideramos en el equipo que es uno de los temas a resaltar con más fuerza, vinculado, bueno, todavía a la falta de incorporación institucional, de implementación de esta ley en este nivel educativo y en esta modalidad educativa. Lo que hay que decir también es que es todo lo que no hacen los centros, eso un poco lo anticipaba Claudia hace un rato, donde lo más común y fuerte que nosotros podemos ver es que no se realizan acciones orientadas a cuestionar, a deconstruir y a intervenir directamente en la segregación laboral. O sea, aquello que nosotros entendemos como esta segregación horizontal del mercado de trabajo, donde las mujeres están sobrerepresentadas en algunos nichos ocupacionales y subrepresentadas en otros nichos ocupacionales. La formación profesional tiende más bien a reproducir este esquema de segregación laboral y no se percibe un cuestionamiento explícito. Sí lo vimos en el tema de la convocatoria, ahí aparece, pero es la situación más puntual que nosotros vimos en relación a eso. No hay un cuestionamiento de construir la idea de paredes de cristal en el mercado de trabajo y tampoco la segregación vertical, o sea, el techo de cristal. Es cierta idea de que la mujer puede ocupar algunos puestos menos jerárquicos dentro de los sectores de actividad donde se puede desarrollar luego laboralmente. Tal vez, Vero, podés contar la paradoja que se daba en estética con relación a la valorización del varón dentro del mercado. Claro, ahí en estética también, o sea, es un curso feminizado donde veíamos alguna incorporación de estudiantes varones, tuvimos, digamos, la oportunidad de hacer grupos focales con varones, alumnos de estética, y es llamativo lo que sucedía en los grupos focales con mujeres, en donde se manifestaba que los mejores profesionales del área son los varones. Después de haber estado charlando un rato largo con las mujeres en los grupos focales sobre todos los obstáculos que genera ser mujer para desarrollarse profesionalmente y para poder cumplir con las exigencias de un curso, la cursada, y dejar, digamos, resuelto el plano doméstico para poder ir a cursar. Y sin embargo, cuando se preguntaba ahí quiénes son digamos, a quienes les va mejor dentro del espacio laboral, son los varones, pero justificado por los argumentos de las mismas cursantes en relación a que cortan mejor o tienen menos conflicto en los espacios laborales que las mujeres, que sí tienen más conflicto entre mujeres. Algunas cuestiones muy de sentido común que se reproducían en el mismo grupo focal con las alumnas mujeres, y que efectivamente los varones dentro de estos espacios vinculados a la estética son considerados, digamos, dentro de la peluquería. Entonces el peluquero varón en general es considerado más prestigioso, tiene más clientela que las peluqueras mujeres, y en el caso de la estética también, los masajistas, los maquilladores, ¿no? Bueno, me imagino que un poco entienden por dónde vamos. Por otro lado, también lo que veíamos
los centros es que tampoco hay una autorreflexión institucional vinculada a cómo se interviene en la segregación laboral y qué tipo de influencia se tiene al no cuestionarlo y al no hacer una intervención directa en este tema, ¿no? Como que había, lo que veíamos es poca reflexión vinculada a la influencia que se tiene en la reproducción de la desigualdad de género cuando no se cuestionan estos temas. Bueno, digamos, todo el ámbito vinculado a lo que sucede después del curso, lo que sucede en sectores de actividad específicos es lo menos trabajado a nivel institucional. Por más que hubo algunos ejemplos en la Argentina, decíamos con Claudia que esta investigación se suma a todo, digamos, algún desarrollo que nosotros veníamos teniendo de ver los temas de género en la FP, que como les decíamos son temas que en general no se ve explícitamente, que nos sorprendió ver algunas cuestiones nuevas que emergieron a este nuevo trabajo de campo, pero sí es lo que hay que mencionar es que hubo algunos programas específicos, por ejemplo, de formar en oficios no tradicionales para mujeres y que se toparon con enormes obstáculos para su desarrollo y su implementación, y en donde los resultados, digamos, cuestan percibirlos en el plano laboral posterior. Sí se ve en el plano de la incorporación de nuevos conocimientos para las mujeres y todo lo que significa tener acceso a saberes que son considerados prohibidos, vedados para el mundo femenino, pero sin embargo luego cuando uno ve, digamos, qué incidencia tiene eso en la inserción laboral en concreto, ahí siempre aparecen más y más trabas, como, digamos, que es muy difícil revertir una lógica de segregación laboral, por más que algunas cosas empiezan a pasar en el marco de los cursos. Entonces, podemos ir cerrando. Nosotros, como para resaltar algunos puntos de la investigación, digamos, lo que vemos es que aparece un factor donde podemos observar cierta incorporación de temas de género que tiene que ver con el escenario y que la verdad que hay que seguirlo explorando, es un tema que hay que seguir explorando cómo estos temas de género de la mano de un escenario que habilita cierta movilización de estos temas, se va introduciendo también a nivel de las instituciones de FP y se van incorporando acciones, las acciones muy variadas, como vimos, desde menos institucionalizadas hacia algunas más institucionalizadas, en un abanico bastante amplio también de estrategias y acciones. Lo que sí hay que volver a reforzar es que estas acciones conviven con cierta, bueno, digamos, no cuestionamiento, digamos, algo más dificultoso de intervenir en relación a la división sexual del trabajo que sigue operando en términos de reproducción de la segregación laboral. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, quedamos a la espera si alguien quiere hacer comentarios, preguntas. Ahí nos han mandado saludos, así que agradecemos los saludos del Centro de Formación Profesional 402 de Saladillo, qué lindo. Cándida Caselli, Estela Varga, bueno, gracias por los saludos. Esperamos un poquito a ver si hay alguna pregunta. O también alguna experiencia que quieran compartir, porque la verdad que nosotros el trabajo de campo acotado a la ciudad de Buenos Aires, algunos centros muy puntuales, pero estoy segura que hay un montón de otras experiencias que está bueno también compartir. Tal vez Alejandra de Saladillo nos puede contar algo de su centro también. Hay un tema también que por ahí puedo, mientras esperamos a una traer que fue la riqueza que significó hacer grupos focales con mujeres y varones en cursos feminizados y masculinizados, ¿no? O sea, la experiencia de ser minoría dentro de un espacio formativo
que fue, la verdad, muy interesante, tanto en las mujeres que están ocupando espacios que son más tradicionalmente masculinos, como en los varones que van ocupando alguna presencia en estos cursos más feminizados, y que habla de una experiencia de ser minoría muy diferente. Es muy diferente ser minoría siendo mujer y ser minoría siendo varón en esos cursos, pero en el caso de los varones, minoría de los cursos de estética, también veíamos y reconocimos toda una experiencia de sobrellevar un montón de prejuicios de sus pares varones de otros cursos. Se nos pasaba en un centro de FP, en donde varones que estudian estética comparten la institución con otros cursos muy vinculados a la mecánica, y en los espacios de recreo o al finalizar los cursos, los cursantes de estética sentían el prejuicio que había de parte de los otros varones de los otros cursos respecto de ellos. Y es un tema, ¿no?, que hay que sobreponerse a esa experiencia por ahí más de prejuicio en relación a por qué cursar masaje siendo varón. Y es un tema también muy poco explorado y que también nosotros quisiéramos continuar. Sí, sí. Es interesante también en el caso de los cursos de informática, las trayectorias que trajeron a las mujeres a esos cursos, que rompen un poco el estereotipo más generalizado que tenemos acerca de las mujeres de formación profesional, que en muchos otros proyectos hemos estudiado a mujeres provenientes de sectores populares, que buscan a través de los cursos una forma de generación de ingresos en ocupaciones muy vinculadas al estereotipo femenino, y estas mujeres que realmente vienen como en una trayectoria de formación continua con mucha fortaleza en torno a lo que están buscando en el curso, como un complemento, como una actualización para reciclar sus perfiles anteriores, pero que también perciben que podrán aprovechar en un sentido laboral diferentemente el curso. Estamos hablando, tal vez vale la pena decirlo, de cursos de programación. No son cursos de Excel, Office, sino eso es algo que omitimos, son cursos de programación los que estudiamos en informática. Acá aparecieron un montón de preguntas, así que vamos a ir mirando, bueno, cuáles son las mayores trabas en los CFP. Creo que ya dijimos, sobre todo en la última parte de la exposición, creo que quedó bastante claro. Entiendo que es un comentario que se hizo antes, sobre todo lo que tiene que ver con la segregación laboral en los sectores de actividad específicos, en el mercado de trabajo en concreto, en donde después se insertan o deberían insertarse varones y mujeres, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la segregación horizontal. Y ahí, por ejemplo, en el caso de estética, y Claudia comentaba esta idea de lo dificultoso que empieza a ocurrir, la dificultad que empieza a ocurrir al querer compatibilizar el plano doméstico con el plano laboral, y también aparecía todo el tema de la inversión que se tiene que generar en la compra de equipamiento y el maletín de estética o de maquillaje como para empezar la actividad, que en general es el autoempleo, ¿no? Como cuentapropista, y hay que hacer toda una inversión económica para tener esas herramientas, y a veces el empleo que se tiene en ese momento es un empleo, por ejemplo, empleadas domésticas, cama adentro, es muy complicado hacer el salto. O sea, el salto de cambiar de oficio, cambiar de trabajo, en el caso de las mujeres es muy complicado esa instancia. Tal vez vale la pena también agregar que adentro propio del CFP y cuando entrevistamos a los docentes, en muchos casos percibimos o aparecieron estos estereotipos de género, ¿no? Docentes, por ejemplo, varones, que valoran en estética la presencia de varones en el curso porque dicen que eso les permite gestionar mejor las mujeres, con frases así realmente chocantes y que reflejan muy bien el estereotipo, diciendo, por ejemplo, me permite ordenar el gallinero, imagínense ustedes, al revés, de mujeres que también
docentes, instructoras que también aceptan acríticamente el estereotipo. En el caso de informática, el tema viene más que nada porque todos los docentes son varones, y entonces, bueno, a pesar de que ellos no reconocen diferencias, más bien se manejan con, en el caso de estas mujeres, bueno, ellas sí pudieron, ¿no? Y entonces esa visión que refleja cuál es la visión del conjunto de las mujeres, y estas son las que la bibliografía denomina las heroínas, las que lograron superar obstáculos, ¿no? A pesar de que las propias, desde el lado de las propias estudiantes, ellas sí perciben algunas discriminaciones sutiles en el trabajo, en las aulas, ¿no? Acá nos cuentan Alejandra Landi que están viendo mucha más presencia de matrícula femenina en algunos cursos como soldadura, tapicería. Cada año se animan a pasar esa frontera que estamos dejando de lado. Sí, la verdad es que es interesante todo ese cambio. Incluso hace poco yo me topé con una cooperativa de mujeres de albañilas, así se llaman, albañilas de construcción. Son, digamos, todos efectos de esta nueva movilización de los temas de género y de buscar ocupar esos espacios. Sin embargo, bueno, es complicado, ¿no? Es difícil y hay que vencer un montón de, bueno, ya digo, son estrategias muy rupturistas para nuestro mercado de trabajo, más bien tradicional en términos de visión sexual, pero no hay que dejar de identificar, resaltar y celebrar, por supuesto, estas iniciativas de mujeres que se animan, por ejemplo, a armar una cooperativa de albañilas mujeres. Sí. Hay otra persona que nos comenta, me preocupa las opciones de las propias mujeres en el tema de las opiniones. Quizá debamos trabajar más entre nosotras para cambiar este punto de vista. Me parece que es fundamental. No sé, sí, claro. Fundamental. Y eso se observa, ¿no? En las docentes más comprometidas, en las docentes que ellas mismas son militantes de género, algunas de las que entrevistamos, ellas tienen muy en claro que es un espacio de compartir y de intervenir y de sacar este velo que cubre los temas de género, ¿no? Lo que aparece fuerte en algunos grupos de FP es que el primer tema de género que emerge mostrando la desigualdad y mostrando la permanencia de patrones patriarcales es, por supuesto, la violencia. O sea, el tema que nosotros marcábamos, o la violencia doméstica, que marcábamos respecto al mercado de trabajo, es como un tema posterior a este reconocimiento de una división sexual del trabajo rígida, y respecto a la cuestión de la violencia de género en el hogar que aparecía en varios casos, ¿no? Ahí Estela nos preguntaba cuándo surgen estas estrategias de género que nosotros identificamos, a partir de cuándo, a partir de cómo se forjaron, ¿no? Y ahí la verdad que hay que revisar un poco la historia de cada centro que nosotros analizamos, que, digamos, en donde algunos centros ya tienen una movilización de algunos temas sociales, y el tema de género inevitablemente aparece de la mano también de un poco de estas, digamos, de las movilizaciones públicas, sobre todo con muchísima más presencia a partir del 2016, con las marchas del Ni Una Menos, donde estos temas se hicieron súper visibles y en las aulas emergieron incluso para organizarse y ir a marchar juntas o pagarse un micro entre todas y participar del Encuentro Nacional de Mujeres, pero no es casual que esto haya tenido y permeado mucho más en este centro que ya venía con cierto trabajo en temas vinculados a temas sociales, ¿no? En otros centros donde esto se venía trabajando menos, los temas aparecen muy vinculados al aula, al espacio del aula, entre las mujeres, con la docente que busca algún recurso, muy de forma personal. A veces la institución no ofrece algún taller o cómo brindar recursos para cómo intervenir, saber cómo intervenir frente a situaciones, por ejemplo, de violencia, que se cuentan en el marco del aula.
y las docentes tienen que buscar sus propios recursos, digamos, con sus propios medios y por su propia cuenta. Entonces, la verdad es que tiene que ver también con la historia de cada centro, cómo los temas fueron ingresando, y en el caso del centro más sindical, los temas aparecen como una política nueva incorporada desde el sindicato. Así que a partir de ahí es que entra, ahora no hace tanto, o sea, hace 2 o 3 años atrás. Entonces, bueno, lo que sí se evidencia, por más que no son temas nuevos los temas de género, y en la FP hubo programas, sí se evidencia alguna cosa más desde, como decíamos en la investigación, ¿no? Desde abajo, o sea, desde las aulas, desde la emergencia, con las alumnas, con las ganas de organizarse, de ir a una manifestación. Algo desde abajo, más que desde la llegada por alguna política pública directa que baja a los centros. Es más bien desde otro lado que aparecen los temas. Eso pone también claramente de manifiesto el problema que genera que no se implemente la ESI en los centros de formación profesional, ¿no? Porque eso daría también las herramientas para la capacitación docente. O sea, acá estamos hablando de experiencias autogeneradas, donde la docente en algunos casos cuenta con algunas herramientas en su historia personal o de docente, donde recibe y busca asesoramiento por su cuenta, tal vez alguna experiencia con algún par, pero realmente no ha sido un trabajo más institucional a nivel de la política, y esto se pone de manifiesto también en la enorme heterogeneidad que se encuentra al interior de los centros. Acá tenemos un comentario también de un centro ex Ministerio de Trabajo y actualmente es FP conveniado con el gobierno de la ciudad, donde también nos cuentan que hay más presencia de mujeres en soldadura, carpintería y otros cursos. También saludos desde Santiago de Chile, y nos cuentan que se han desarrollado programas de formación en oficios para personas egresadas de la secundaria, inclusive para personas sin secundaria, y los roles de género suelen reproducirse. Sin embargo, cada vez hay más mujeres que se animan a estudiar soldadura, electricidad, mecánica. Bueno, así que algo que me parece que también se ve en el país vecino. Claro. Y que marca la importancia de esto previo, de la socialización, del rol de la escuela primaria, de la familia, en la secundaria, en la apertura hacia otros destinos laborales que los que parecen los únicos posibles para las mujeres. Bueno, creo que esa pregunta ya la estuvimos desarrollando recién, sí, si podíamos indagar de cuál es el factor, a partir de qué factor se incorporan estrategias de género en los casos expuestos a lo que estuvimos diciendo recién. Y el de la convocatoria, ¿con qué herramientas? Sí, fue más que nada con los folletos que le llegaba al público vinculado al gremio. Entonces, folletos de interpelación directa, ¿no? Vos también podés cambiar un cuerito. Y había una imagen de una mujer con alguna herramienta en las manos. De interpelación a vos podés hacerlo también. Esa es una estrategia más vinculada a la oferta de cursos y la ampliación del horizonte a donde va dirigida esa oferta. Tal vez para los que son de otros países aclarar que en la Argentina los sindicatos tienen una fortísima presencia en la formación profesional y de hecho varios sindicatos grandes tienen redes de centros y una fuerte inversión en formación profesional, de manera de que pueden desarrollar acciones amplias que desde una coordinación central que llegan hacia los centros y que facilitan herramientas que son más difíciles de generar desde un centro solo, ¿no? Y tenemos una última pregunta, comentario, que creo que podemos ir cerrando ya con esta, que nos preguntan si hay cursos de género para docentes, capacitación docente, y sobre todo para tratar el tema de trans. La verdad es que no conocemos, salvo estas experiencias de capacitación, de talleres de sensibilización que organizan los mismos centros para su público de docentes del centro. Pero
Debería ser uno de los temas de la ESI, ¿no? Que es la Claro, capacitación docente, claro. y deberían estar incluidos los instructores de FP. Claro. Sobre todo que la ESI incorpora esto de la diversidad de género, la diversidad sexual, o sea, que son temas que deberían incorporarse desde ahí. Claro, claro. Sí, tal vez vale la pena marcar que la implementación de la ESI, otra parte de la investigación que hicimos, que es sobre educación técnica secundaria, y ahí sí se observa la implementación de la ESI, y bueno, justamente esta es una cuestión que queremos destacar como conclusión, recomendación de nuestro trabajo, ¿no? Que muchas de las estrategias que se están desarrollando en escuelas secundarias, con niveles, pero de hecho lo encontramos también, tienen que ver con la implementación de la ESI y bueno, haríamos, sí, tiene sus efectos. Y entonces a lo que estamos apelando justamente es a la implementación de la ESI también en la formación profesional. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Agradecidas por todos los comentarios, además de la diversidad de lugares que nos dieron, la verdad. Qué lindo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la atención, muchas gracias a Riet y hasta, bueno, una próxima ocasión en que nos seguimos viendo y escuchando. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí va, ahí va.